Pena. Él va a ser vuestro profesor de la asignatura 4.1, o sea, la primera asignatura del módulo cuarto. Os va a dar clase de una asignatura que se llama Historia del Pensamiento Occidental. Él es experto en la Escuela de Salamanca, en el pensamiento de la Escuela de Salamanca, y además en estos momentos es el bibliotecario de la Universidad Pontificia de Salamanca. ¿Y podemos contar algo más? No. ¿No? Miguel Anso debe llevar dando clase en el máster como 3 años. 3 o 4 años. Sí. En los últimos tiempos, la verdad es que hemos incorporado más profesores de la Universidad de Salamanca. El rector, Miguel Ancho, el profesor que os va a dar fundamentos patrísticos. Yo creo que ya sois 3 o 4. Paco, simplemente. bueno, pasa Paco. Y luego en la edición del máster en México también hay otro profesor de la Universidad de Salamanca, de la Pontificia de Salamanca, pero del campus de Salamanca, pero que da clase en la edición de México, que varía un poco con respecto a la que nosotros tenemos. Tenéis 45 minutos. Vale. Y cuando terminemos, pues yo creo que nos podemos tomar un pequeño tiempo de descanso, y luego ya sí retomamos. Gracias. De nada. Pues vamos a aprovechar un poco el tiempo, os presento un poco la asignatura y sobre todo cómo veo yo, ¿no? ¿Qué sentido tiene una asignatura como esta, de corte genérico y de ubicar, ¿no? Es decir, yo creo que hay una idea que sería la primera que a mí me parece importante resaltar o ubicar para ver dónde estamos planteados, ¿no? ¿Por qué al acercarnos al estudio de la doctrina social de la Iglesia planteamos una asignatura o un acercamiento a la historia del pensamiento occidental, ¿no? Es decir, puede parecer una cosa necesaria o simplemente puede parecer algo innecesario. La cuestión sería una clave fundamental, ¿no? Cuando planteamos un tema tan singular y una preocupación más que un tema, ¿no? Como es la doctrina social de la Iglesia, la primera cuestión que nos encontramos que corremos el riesgo de creernos que esto es algo de ayer, ¿no? De León XIII y de ahí en adelante, ¿no? Entonces, la asignatura de alguna manera lo que pretende es vincular el pensamiento de una tradición cristiana juntamente con una tradición de pensamiento occidental y ponerlas a dialogar con un principio básico y común que, bueno, son ideas que conocéis, que a lo largo del máster vais a estar constantemente sobre ellas, ¿no? Una serie de conceptos y términos que van a ser fundamentales, y el primero, sin lugar a dudas, es el del bien común, ¿no? Y esa idea, por eso digo que van a ser cosas que vais a tener que abordar y que vais a escuchar por activa y por pasiva, ¿no? Y vais a tener que leer. Y yo creo que esas dos ideas, el bien común por una parte y al mismo tiempo la equidad y la justicia, ¿no? Esos términos que van, yo creo que intrínsecamente vinculados al pensamiento cristiano de todas las épocas, en un determinado momento toma un cariz propio y toma ese nombre singular, ¿no? Que es el de doctrina social de la Iglesia. Pero es una realidad que acompaña al pensamiento occidental. De igual manera que tenemos un pensamiento occidental y una organización social, ¿no? Que está muy vinculada a ese pensamiento a lo largo de la historia, que supone claramente y de manera rotunda que el cristianismo asimila aquello que puede, por ejemplo, del derecho romano y de la organización del imperio, pues automáticamente después empieza a aportar y a generar una reflexión, ¿no? Esto sería como la idea que a mí me parece importante en un primer momento presentar de manera muy breve para justificar ese paso y esa evolución de lo que ahora vamos a ver, ¿no? Es decir, de la reflexión que podemos hacer. La cuestión es muy, muy clara, es decir, cuando se llega a esos conceptos y a esas ideas que desarrolla con atención, con cuidado y con profunda sensibilidad la doctrina social de la Iglesia, está viviendo de toda esa tradición y por tanto de distintas visiones y distintas tradiciones cristianas, ¿no? Y por eso es muy importante romper de alguna manera, no sé si el mito o los prejuicios, es decir, tampoco quiero entrar aquí en ideologías, ¿no? Evidentemente no tendría ningún sentido,
pero sí que tendremos que superar de alguna manera lo que es el horizonte previo a la Ilustración francesa, ¿no? Es decir, en esa idea casi que se convierte como un leitmotiv que antes de la Revolución pues no servía para nada lo que se hacía y las reflexiones que se hacían, ¿no? Entonces lo que pretendemos de alguna manera es justificar e introducirnos en ese pensamiento. Lógicamente no nos vamos a ir a los orígenes del cristianismo, ni siquiera al primer milenio, porque precisamente para eso se ha desarrollado la asignatura de las fuentes patrísticas, un poco para elaborar ese mundo y esa reflexión donde claramente va a estar presente esas dos ideas o esas conceptualizaciones a las que hemos hecho referencia, ¿no? Del bien común y de la justicia o la equidad, ¿no? Es decir, como lugares comunes, por tanto. Por tanto, nosotros hacemos una reflexión más desde el pensamiento ya occidental, en una visión moderna, fundamentalmente entramos en la modernidad, aunque, como sabéis, esa modernidad la podemos comenzar antes o después, no vamos a entrar en ese tipo de discurso, pero lo que sí parece claro es que hay un tipo de pensamiento que interviene e influye de manera determinante en toda la sociedad y en la evolución de un pensamiento. El año pasado se me ocurría, cuando comentaba esto, ¿no?, y lo presentaba un poco, presentar un ejemplo de alguna de las cuestiones que yo más he trabajado, ¿no? Es decir, y que sirve un poco como para vincular eso. En el contexto del siglo XVI, el pensamiento salmantino une dos ámbitos muy particulares, ¿no?, que es el mundo de la teología, y de la teología concretamente el mundo de la moral, que se convierte en ese momento, en el marco del siglo XVI, en ciencia autónoma e independiente, y por tanto con todo una generación de pensamiento propio. Pero lo curioso es que ahí se vincula teología más moral más derecho. Y por tanto se elabora una reflexión que no es sólo una teorización o una praxis cristiana, sino que tiene un discurso elaborado y unas reflexiones precisas, ¿no?, analizando y atendiendo a una cuestión que a mí me fascina y a la vez me parece fundamental, ¿no? Es decir, el siglo XVI y ese contexto de autores que van a venir y analizar una serie de cuestiones, la primera cuestión que tienen muy clara es que no se trata de una teorización, un estudio teórico, sino que en la propia realidad del marco del XVI, con lo que había supuesto el descubrimiento de América o la conquista, usemos los dos términos para no entrar en ningún tipo de ideología, ¿no?, en este momento, lo que sí está claro es que elaboran una reflexión a partir de las grandes preocupaciones del momento: la conquista, la guerra, el indio, la esclavitud. Todos esos graves problemas, esos serios problemas del momento, los teólogos van a hacer una reflexión teológico-jurídica o jurídica-teológico-moral y van a analizar atentamente la cuestión. ¿Qué me parece importante resaltar de ello en este momento? La primera cuestión, que es una preocupación fundamental por el hombre. Y esa es una clave de la modernidad, ¿no? El hombre que decimos que pasa a ser el centro del mundo, pues sobre ese hombre se va a reflexionar sobre sus derechos y sobre sus deberes, de múltiples maneras. Y por tanto, se gestiona, se estudia, se analiza, se pregunta todo ese tipo de planteamiento y se va analizando. Si os fijáis un poco ahora en la pantalla, en lo que tenemos delante de lo que va a ser el material a partir del cual se va a elaborar esta asignatura, yo propongo un desarrollo lo más sencillo posible, ¿no? Es decir, intentando esencializar en la medida de lo posible, asumiendo que después vais a tener la posibilidad vosotros también de enriquecer, desarrollar lo que ahí se presenta de manera sintética, ¿no? Lo primero, si queréis, lo vemos en la guía de estudio, que es donde vamos a ver un poco lo que vamos a abordar, si nos lo deja ver. Yo soy un poco inútil para estas cosas y me da cierto miedo. A ver.
Aquí está, vale. Bueno, esta sería la guía de estudio. Daos cuenta que van a ser unos materiales que hemos intentado elaborar todos de la misma manera para facilitaros el trabajo. Ahí tendréis lo que es un poco la situación del marco temporal en el que vamos a analizar, que se va a plantear, como os decía, desde ese contexto del siglo XVI, por tanto, desde la modernidad hasta llegar a la doctrina social de la Iglesia, donde evidentemente vais a analizarlo a partir de otras asignaturas y, por tanto, ahí pasamos como de puntillas, ¿no? Es decir, lo importante es tener claro que esta asignatura va a servir para sustentar o para apoyar lo que luego va a ser la doctrina social de la Iglesia. Ver que esto no sale de la nada, sino que es una tradición y un pensamiento elaborado de manera concreta. Ahí están los materiales, unos materiales complementarios que yo os propongo como lectura. Luego veréis también que os propongo una bibliografía relativamente amplia, con intención de una cuestión que es clara, ¿no? Cada uno tenemos unos intereses particulares o unos puntos de interés diversos. Por tanto, facilitemos una bibliografía que aquel que quiera pueda enriquecer su pensamiento y su visión de las cuestiones. Elaboraremos un par de preguntas en el contexto de debate, que será precisamente el concepto de hombre y sus derechos. Es decir, daros cuenta que suena como muy rusoniano eso, ¿no? Suena ya claramente al contexto casi ilustrado o ilustrado, pero vuelvo a lo que decía antes, ¿no? Las reflexiones no llegan porque sí, y Descartes o Rousseau son lo que son también porque lo deben a reflexiones previas y reflexiones anteriores, ¿no? Por eso hacía hace un momento esa vinculación con la Escuela de Salamanca o con ese pensamiento en el que hay una preocupación sincera, atenta y cuidada sobre el hombre, ¿no? Y por tanto, ahí sería un espacio singular en el que vamos a ir elaborando. Yo propongo como dos maneras de trabajar, digo, porque a los alumnos también os interesa ver cómo podemos trabajar esto, ¿no? Y por eso quizás me vuelvo un poco para atrás para que lo veamos de manera general. Fijaros, habría como aquí tenéis una lectura que sería Francisco de Vitoria, aquí tenéis otra que sería Hugo Grocio y otra Viscardo de Guzmán, y Guzmán. Ahora os sitúo cada uno de esos autores y lo que propongo con ellos. Como previo tenemos el índice de contenidos, que sería esa elaboración que hemos hecho en unas 40 páginas, en las cuales os proponemos una síntesis de lo que serían las ideas fundamentales de ese ámbito y de ese periodo, ¿no? Como os podéis imaginar, reducir la historia del pensamiento occidental del siglo XVI en 40 páginas es no decir absolutamente nada y bueno, en fin, no sé, ahí está, ¿no? Es decir, por lo menos sí resaltar lo que uno considera fundamental, con todos los límites que tiene, como os podéis imaginar. Entonces yo propongo dos maneras de trabajar. O elaborar una propia síntesis a partir de no el índice de contenido, sino lo que sería el espacio temporal del siglo XVI, XVII y XVIII fundamentalmente, y ahí, por ejemplo, ir analizando lo que van a ser los conceptos fundamentales, ¿no? Que van a estar presentes, por ejemplo, en la doctrina social de la Iglesia. Justicia, bien común, usura, es decir, todo ese tipo de lugares comunes, ¿no?, que va a ser vuestro pan de cada día durante este año del máster, ¿no? Es decir, va a ser una cuestión que os va a acompañar claramente, con la que tenéis que convivir y con la que no tenéis más remedio que llevaros bien, porque si no va a ser realmente desagradable, ¿no? Es decir, pero son cuestiones realmente esenciales, ¿no? Entonces, en ese sentido es muy interesante ver, por ejemplo, pues que todos esos principios van a estar presentes, aunque no se formulen y se conceptualicen de la misma manera a lo largo del tiempo. Yo siempre digo, por ejemplo, con el tema de los derechos humanos, ¿no? Es decir, que lo de los franceses está muy bien, pero como si antes no hubiera habido nada, ¿no? Es decir, y ahí es interesante también pues analizar esa preocupación por el hombre, toda esa sensibilidad. Es decir, yo dediqué unos cuantos años a trabajar sobre la esclavitud, en concreto sobre la esclavitud negra en América, en concreto en el periodo de 1680, ¿no?, que son los primeros levantamientos y los primeros discursos liberadores y sobre todo abolicionistas, ¿no?, con discurso, con tratados hechos ya de manera concreta y todo, ¿no? Es decir, como os podéis imaginar, estamos hablando casi 100 años antes de la Revolución Francesa. En ese momento ya hay un discurso cristiano sobre la libertad de los negros, aunque no sea la visión común.
Pero lo interesante es, en concreto hay un autor aragonés, Francisco José de Jaca, un capuchino que se marcha a América, lo que sería hoy Venezuela, de misionero, y allí se encuentra con esa situación y se enfrenta a la situación, y cuando escribe un tratado, que lo escribirá después en el año 1681 en La Habana, él divide el tratado en dos partes. Habla de derechos cristianos y piadosos como segunda parte, y la primera parte habla de humanos derechos. Como os podéis imaginar, humanos derechos y derechos humanos, pues vamos por el mismo camino, ¿no? Entonces entendería que eso es la realidad común, y añadiría en una segunda parte los derechos cristianos, que él habla luego de derechos católicos y piadosos, como los propios y añadidos por el bautismo. Pongo el ejemplo, ¿no?, para ver cómo ese tipo de conceptualizaciones que estamos como acostumbrados a delimitar y a conceptualizar vinculados a una idea, pues pueden no ser de esa manera, ¿no? Es decir, que las preocupaciones pueden ser múltiples. Entonces se podría abordar alguno de esos aspectos, no sería necesario abordar, coger 2 o 3 conceptos y analizarles en la historia, ¿no? Ver cómo evolucionan, es decir, no tiene por qué de ser un desarrollo largo, pero sí un desarrollo atento, ¿no? Que lo más importante, yo creo, de esta asignatura es que es una herramienta para completar la formación de otras asignaturas. Por tanto, se trataría de analizar, de hacer una reflexión personal a partir de ello. Por eso, una de las herramientas de un máster online, con todos los límites que tiene, que no nos vemos, ¿no?, ni podemos dialogar con soltura, que esto también es un límite, tiene la ventaja de intentar desarrollar un foro para los que estáis presentes y para los que no están aquí hoy, lo más vivo posible. ¿Qué quiero decir con esto? Que los profesores no estamos para poner unos materiales, soltar un rollo el primer día y corregir unos trabajos, sino que lo que más nos enriquecerá a todos es que dialoguemos, ¿no? Es decir, porque aquí no hay ideas cerradas, por suerte, ¿no?, sino que es un marco universitario donde todo el mundo tiene algo que aportar desde su reflexión. Si lo llevamos a un foro, pues nos enriquecemos todos, y es muy probable que cuestiones que uno se plantee o de la manera como uno se las plantee, no lo hemos hecho otros. Entonces, yo esto de verdad que lo digo con mucha sinceridad, porque me parece que al final nos enriquecemos de una manera o de otra, vamos viendo múltiples elementos que van surgiendo en todo ello. Es decir, por ejemplo, el tema de la usura, ¿no?, un tema que me parece que además hoy debería ser un tema candente, en razón de la situación en la que nos encontramos, donde es absolutamente necesaria en el orbe y en un mundo globalizado una palabra clara y precisa sobre este tema, y curiosamente cuesta dar una palabra sobre este tema. Lo curioso es que tradicionalmente la Iglesia a lo largo del tiempo ha dado una palabra no clara, absolutamente clarísima sobre este tema, ¿no? Entonces, poder enriquecer este tipo de reflexión, ¿no? Esa sería una manera de abordar y acercarse, es decir, y de verdad con mucha libertad cada uno que se acerque como mejor crea que le puede ayudar a él y como más le puede enriquecer. Daos cuenta que también aquí influirá de manera muy atenta y muy cuidada el ámbito formativo del que proviene cada uno, ¿no? Es decir, si uno tiene un ámbito de formación más humanístico, otro lo tiene más económico, no sé, pues cada uno puede aprovechar un poco ese horizonte. La bibliografía está pensada en un sentido amplio, e incluso si alguien pues quiere plantearlo o analizarlo en un concepto más concreto, pues que me lo diga, que me lo comunique, y buscamos bibliografía para hacerlo, ¿no? La otra manera que yo os propongo es a partir de 3 autores de 3 momentos diversos. Uno del siglo XVI, otro del siglo XVII y otro del siglo XVIII. Es decir, que propongo como autores que a mí me parece que os pueden enriquecer, y que, teniendo en cuenta que es un máster online donde hay gente muy diversa, incluso de América Latina, pues es necesario ofrecer también oportunidades, y más hoy que comienza la cumbre de Iberoamérica, ¿no?, en Cádiz, y por eso os lo diré, de 1812, con el bicentenario de la Constitución de Cádiz, y por tanto en todo un eje de independencia, de insurgencia y de un tipo de discurso que entiendo que desde el contexto latinoamericano es necesario abordar y estudiar también en una clave creyente y desde una visión de la doctrina social de la Iglesia y por tanto del pensamiento occidental.
El primer autor es Francisco de Vitoria. Y os propongo ahí, a ver si lo podemos abrir, supongo que sí, sería una obra fundamental que es esa que tenéis ahí delante, la Relectio de Potestate Civili. Las relecciones en el contexto salmantino de la Universidad de Salamanca era una lección o una clase muy particular. Era cada profesor de los grandes profesores, los de prima, de las primeras asignaturas y de vísperas, estaba obligado por estatutos una vez al año a hacer una relección, es decir, a repetir una clase, con la salvedad de que esa clase que se repetía se hacía a puertas abiertas delante de toda la universidad e incluso de autoridades civiles y eclesiásticas. Por tanto, el profesor que iba a hacer eso solía escoger un tema de actualidad, un tema de debate y lo presentaba. Yo he escogido la relección de la potestad civil porque me parece que era un tema fundamental, ¿no? Un tema trascendental en su época y trascendental hoy. Es decir, la autonomía de poderes. Daros cuenta que en ese momento Vitoria va a hacer una relectio de potestate civili y va a hacer dos relecciones de potestate ecclesiae. Es decir, la Iglesia tampoco se ha de ingerir en los temas civiles, pero el poder civil tampoco ha de ingerir en los poderes eclesiásticos. Entonces, me parece que es un tema trascendental, no sería todo el texto, sino que sería una parte, y ahí es muy interesante ver cómo él discurre, cómo él analiza. Entonces, se trataría lo mismo que os proponía para el otro, pero a partir del pensamiento de un autor en una obra y en un contexto muy concreto. Sería ver cómo plantea Victoria y cómo analiza Victoria en esas páginas ese tipo de reflexión, ese análisis. No es una cuestión larga tampoco, no sé cuántas páginas eran en este momento, pero no es una cuestión larga. Ahí os he puesto, para facilitaros, porque a veces es difícil acceder al texto, la edición, ahí la tenéis, es un texto ya traducido, en edición bilingüe, para facilitar también los conceptos latinos que en una cuestión de estas son fundamentales, pero bueno, como muchas veces es difícil acceder a este tipo de obras, pues ahí lo facilitar ya las páginas y el texto concreto de esa primera posición, ¿no? Un autor del 16, un autor trascendental, un autor que os puede enriquecer y por tanto una lectura válida. Lo que se trataría de decir, por tanto, que leyerais el índice de contenidos, estas tres lecturas que os propongo, diversas, y luego que escojáis qué trabajo hacer. Pero sí, por favor, hacer el esfuerzo de leerlo, ¿sí? Porque yo estoy convencido que os va a enriquecer. ¿Sí? Porque sería muy fácil decir, pues mira, yo voy a hacer esto, me cojo, qué sé yo, a Hugo Grocio y prescindo de todo lo demás. Pero lo bonito es ver cómo eso se imbrica y se vincula una cosa a la otra, ¿no? El autor del 16 es Hugo Grocio, el propuesto. Uy, ahí está torcido, pues eso sí que no lo podemos girar. Bueno, si veis ahí, es del derecho de la guerra y de la paz. Hugo Grocio, lo interesante es que es un autor vinculado en el contexto flamenco y francés, sobre todo francés, que va a hacer una reflexión sobre el tema de la guerra y de la paz. Pero curiosamente, la reflexión que hace Hugo Grocio está basada en el pensamiento de Francisco de Vitoria y del jesuita Francisco Suárez. Por tanto, es una evolución. Hugo Grocio va a ser uno de los elementos y de los autores utilizados en el contexto reformado, en el contexto protestante, con conflictos también con el mundo calvinista, y por tanto plantea las cosas de otra manera, pero lo curioso es que es una fuente común. Se basa en la reflexión previa. Y aquí se trataría de lo mismo, ¿no? Es decir, volver a hacer una reflexión a partir de esas páginas. También son unas páginas muy concretas porque es una parte de la obra. A ver si podemos verlo. Es decir, no se trata de toda la obra, porque no tendría sentido tampoco. Es decir, en una cosa de estas es preferible acercarse a un texto, analizarlo atentamente, ver y ir subrayando aquellos términos que a uno le vinculan con esa reflexión. Por eso os digo, no, leerlos para ver cómo va apareciendo una evolución de una serie de conceptos, evidentemente no planteando el mismo problema, porque no es el mismo. Aquí es la guerra, en el otro es la potestad civil, son temas vinculados, pero no es el mismo tema, pero también por enriquecernos un poco en un lenguaje.
Sí os digo una cosa, son lenguajes que de entrada cuesta un poco entrar, pero no es imposible, ¿eh? Es decir, es habituarse un poco a un tipo de discurso que no es el nuestro, es un discurso escolástico, por tanto, de manera muy circular, donde se plantea la visión general, se plantean unas objeciones y se plantean unas conclusiones. Es decir, lo que pasa es que lo hacen con un tipo de retórica muy particular que para nosotros no estamos habituados, pero no quiere decir, de verdad que esto lo digo muy convencido, que esto no sea interesante y no nos enriquezca, ¿no? Porque yo creo que sí es bonito ver cómo esto evoluciona. Y evidentemente no es lo mismo como está pensando un católico que como está pensando alguien en el mundo de los hugonotes o con peligro de que los hugonotes pues acaben con él, ¿no? Como es este caso, ¿no? Por tanto, es ver esa evolución y esa significatividad, ese desarrollo, la sensibilidad que tiene. Es curioso, ¿no? Porque muchas veces en estos propios contextos un autor como Grocio vemos que está usando casi el mismo lenguaje, pero tiene mucho miedo a citar de dónde toma esas ideas, porque sería mal visto si eso lo toma de un católico y más de un español cuando está escribiendo en la corte de Francia, ¿no? Con lo cual, esa sensibilidad que está un poco de marco y de contexto en ese tipo de cuestiones. El tercer autor, a mí es un autor que me fascina, es Viscardo y Guzmán. Viscardo y Guzmán escribe esta carta que viene hoy al pelo y es magnífica. Uy, a ver si conseguimos centrarla, porque también nos la da así torcida. Carta dirigida a los españoles americanos. Esta carta, él era un novicio jesuita justo en el momento de la expulsión. Y por tanto, pues son metidos en los barcos y traídos, él en concreto estaba en el contexto de Perú, y son traídos a Europa, en concreto a Italia, ¿no? Es decir, por tanto, Viscardo y Guzmán vive una vida realmente complicada, difícil, y es un antecedente de las independencias americanas, podríamos decir. Es un autor, yo creo que sobre todo para la gente de América Latina les puede atraer mucho. Es una carta breve, es decir, se lee bien, pero es una vez más la evolución del mismo pensamiento. La base en la que está escrita la carta de Viscardo y Guzmán está basada en autores como Bartolomé de las Casas, Francisco Suárez, el pensamiento de Vitoria, que viene por otra parte por Suárez, y plantea unos principios básicos que en el pensamiento hispánico eran fundamentales, ¿no? Que era la clave fundamental que reflexionará Juan de Mariana y anteriormente, de una manera mucho más sutil, Francisco de Suárez, del tiranicidio. Entonces, serán esas ideas que están vinculadas en la independencia americana, que luego viene todo el rollo y todo el discurso. Sí, las independencias americanas viven de la Revolución Francesa o viven del pensamiento clásico y están ahí, o hemos estado ahí pegándonos de palos diciendo que esto es mío o es tuyo, ¿no? Cuando lógicamente el pensamiento no es mío ni tuyo, sino que es de todos, ¿no? Y fluye y se comunica. Pero lo interesante es ver cómo esas ideas, en un contexto como este, están vinculadas y tienen un atento sustrato en la misma tradición cristiana. Y por tanto, caminan en ese lenguaje, reflexionan a partir de las mismas ideas y desde ellas sacan unas conclusiones, ¿no? En esto hay un detalle muy gracioso, ¿no? Cuando Carlos III expulsa a los jesuitas, una de las primeras cosas que se va a cargar es de las universidades una cátedra de Francisco Suárez, una cátedra que solían tener los jesuitas donde se explicaba el pensamiento de Francisco Suárez. Se cree que cargándose una cátedra se había acabado con un pensamiento, pobre ingenuo, ¿no? Si esto era ingenuo en la península ibérica, mucho más lo era en América, en toda la América española, donde las universidades o los ámbitos de pensamiento fundamental eran jesuíticos. Entonces, se carga lo jesuítico, se carga a los jesuitas, quita las cátedras de Suárez, pero ¿quién va a dar clase a las universidades en ese momento? Pues los discípulos de los jesuitas.
¿Qué habían estudiado? Lo que les habían explicado los jesuitas, es decir, cambia el perro, pero el collar sigue siendo el mismo, o sea, se sigue explicando el mismo de discurso. Y ese discurso fluye y se vincula en un momento singular a unas ideas, que serán las ilustradas, y caminarán de la mano. Y por eso, cuando tenemos los primeros movimientos insurgentes en América, como el 16 de julio de 1810, en La Paz, o cualquiera de ellos, ¿no?, hay un grito que es fundamental: ¡viva Fernando VII! Abajo los franceses. Y ese discurso que se había hecho aquí 2 años antes se sigue haciendo allí en los primeros movimientos insurgentes. Automáticamente es cierto que ese discurso evolucionará de manera muy rápida, pero la preocupación es la misma. Se ha roto una tradición, se ha roto una evolución, se ha quitado al rey legítimo y por tanto el poder es soberano y el poder es del pueblo y redunda en el pueblo nuevamente. Es decir, esa idea fundamental que está en el sustrato de la Revolución Francesa, ¿no? Es decir, pero que no es como tal, sino que es un lugar común de una tradición previa y anterior, ¿no? Entonces, a mí me parece que aquí puede dar mucho juego, una elaboración atienta del pensamiento que se va desarrollando, cuidando los intereses, las visiones, y por tanto a partir de un texto de esto se trataría de ir evolucionando, viendo cómo aparece vinculado y cómo va desarrollándolo en eso, ¿no? En este caso concreto, esta es una edición del Fondo de Cultura Económica y es el librito como tal, es un librito pequeñito, y yo lo que he hecho es pues digitalizarlo y ofreceroslo para comodidad, ¿no? Porque es decir, es una edición hecha en México, muy bien hecha, atenta, cuidada, con buenas notas, que por otra parte si no sería difícil igual acceder a ella, ¿no? Pero si os fijáis, aunque sea así un poco de lado, tenemos un prefacio, una introducción, la carta. Daos cuenta que la carta tampoco es larga, va de la página 79 a la página 99 y ese es el texto. Y después tiene ahí 2 apéndices muy interesantes, que sería los jesuitas americanos residentes en Indias, en 1785, y un último elemento que es los documentos de la Inquisición mexicana de 1810. Propiamente en ese contexto, ¿no?, de la independencia y por tanto vinculando y viendo cómo ven que la carta puede ser un riesgo. Daros cuenta que la carta, el título es magnífico, ¿no? Carta dirigida a los españoles americanos. Es decir, se tenía conciencia, es decir, América no tenía colonias, otra cosa es lo que luego hagamos como discurso o usen otros, ¿no? Pero formalmente eran provincias y reinos de ultramar, por tanto con igualdad de derechos, con igualdad de deberes, con unas sensibilidades diversas, y por tanto se les tiene en cuenta, y en un primer momento lo que plantea Vizcardo y Guzmán es recuperar de alguna manera esa sensibilidad, esos lugares comunes que a lo largo del tiempo habían quedado opacados y ocultos en esa evolución. Daros cuenta, por tanto, planteo esa primera visión genérica y luego 3 textos, ¿no?, en esa evolución del tiempo, sin llegar sin meternos ya en otro discurso como sería el ámbito más francés de la Revolución Francesa, sino que si queréis es como una visión más hispánica. Es consciente, es decir, lo hago conscientemente, es decir, porque el pensamiento hispánico a lo largo del siglo XVI y XVII, cuando digo hispánico claramente estoy entendiendo el pensamiento que se hace en la península ibérica, en España y Portugal, y el que se está haciendo en la América, sobre todo española, y ahí sí que hay distinción entre la América española y la América portuguesa, y por tanto como un lugar común de pensamiento, con sus matices, pero con sus singularidades, ¿no? Es decir, intento de esta manera también dar un salto adelante y limitar algunos de los discursos vinculados con la leyenda negra. Es decir, tenemos que empezar a trabajar a partir de realidades y no de visiones históricas concretas. Iba a decir manipuladas, quitemos la ideología, ¿no? Es decir, para no entrar también nosotros en ese tipo de discurso. Os pongo algún ejemplo, ¿no?, que me parece que enriquece y ubica lo que quiero decir. En el siglo XVI, la universidad más importante que tiene el Reino de Castilla, sin lugar a dudas, es la de Salamanca. El rector de Salamanca era un estudiante.
era un estudiante nombrado ad vota audiencium por los estudiantes para el siguiente año, ¿no? Es decir, para ese año lectivo. Al empezar el curso lo nombraban. Luego el que llevaba la gestión fundamental de la universidad, el desarrollo y el control jurídico era el canciller de la universidad, ¿no? Pero la figura que lleva la vida universitaria es el rector. Es curioso, el rector es un estudiante, por tanto una estructura democrática. Primer elemento, que es una vinculación clara con el modelo de universidad que surge en Bolonia, ¿no? Pero hay otro elemento que es muy singular, es decir, como datos históricos, es decir, en el siglo XVI en Salamanca tenemos a un rector que es mexicano. Es decir, de América viene y a América va. Es decir, me parece interesante esto para romper los mitos, ¿no? Es decir, como que esto era los que iban, los que llegaban. Este es un primer dato. Junto a esto hago un sumatorio, ¿no? Es decir, que es la otra parte de la historia. La primera gran universidad de América, asumiendo que no es la primera sería la de Santo Domingo, de República Dominicana, vinculada con los dominicos, pero la primera universidad real y pontificia va a ser la Universidad de la Ciudad de México. En la Ciudad de México, la universidad es de mediados del siglo XVI. Os suena Harvard, ¿no? Harvard, como la gran universidad o la primera gran universidad de América, es una universidad del XVIII. Es decir, 200 años antes, la América española crea una red de universidades. No sé si decir red, porque realmente las grandes universidades pontificias y reales va a ser la de México y la de San Marcos, del Perú, ¿no? Del Líbano. Por tanto, no sé si podemos hablar de una gran red, pero ubicar una universidad en México a mitad del siglo XVI era, por eso vuelvo a los mismos conceptos, ¿no?, planteados desde otro prisma, era una manera de entender al americano, a ese hombre que se intenta formar, que se le intenta ubicar en el mismo realidad, que la burocracia americana se pueda formar en esos contextos, no sean simplemente peninsulares que pegan el salto, como luego sucederá durante la época de los Borbones, sino que haya una burocracia civil y eclesiástica que se forme en el entorno, pero que se forme a partir de los mismos principios que están vinculados en esa realidad. Y en este sentido es fascinante, ¿no? Es decir, yo creo que a veces uno como que tiene la sensación ya que casi vive ahí, ¿no?, en el medio de esta realidad, y que te ubica ese pensamiento, por eso una historia del pensamiento occidental vista desde aquí. Uno de los grandes maestros de la Universidad de México, en concreto el primer catedrático de filosofía, es Alonso de la Veracruz. Alonso de la Veracruz había sido estudiante y discípulo de Francisco de Vitoria en Salamanca. Pasa a América, y cuando pasa a América se decide hacerse agustino. Y llega a América y lo primero que hace es marcharse a la que era la antigua Valladolid, lo que es actualmente Morelia, y en ese contexto, en un pequeño sitio que se llama Tiripitío, monta una escuela de clásicas, de latín y griego, con indios mexicanos. El nivel de desarrollo y de lengua latina, de lengua clásica, en el que se llega en esa escuela es fascinante. ¿Por qué digo esto? Insisto, y no me cansaré de decir esto, es decir, porque frente a la visión del conquistador hay otra imagen del americano, del natural de América. Evidentemente no utilizo este término para nada como una conceptualización despectiva, sino todo lo contrario, en el sentido del natural de esas tierras, igual que había naturales del Reino de Castilla, ¿no? Y la idea es bellísima. ¿Por qué? Porque se cree en la posibilidad, sinceramente, y por eso se da ese paso de crear una escuela. Posteriormente, Alonso de la Veracruz, por X motivos, volverá a España, después volverá nuevamente a América y será el primer catedrático de filosofía
de la Universidad de México. Y por tanto desarrollando este pensamiento. Insisto un poco en esta idea porque me parece fundamental en una clave que a mí siempre me ha fascinado, ¿no? Es decir, cuando el primer grupo de misioneros pasa a América, lo que se conoce como los 12 apóstoles de México, es decir, en la Nueva España, por ser lo primero, ¿no?, como tal, y ese grupo de 12 franciscanos, os sonarán algunos de ellos, ¿no?, como Pedro de Gante, que son auténticos maestros, ¿no?, son hombres de una talla intelectual como lo podía ser un Francisco de Vitoria en la Universidad de Salamanca. Por tanto, decir, los primeros que pasan a América son de un nivel intelectual altísimo y por tanto desarrollan maneras de transmitir no solo una doctrina social de la Iglesia, primero porque sería un término anacrónico usarlo así, ¿no?, sino porque tienen conciencia de evangelizar a ese pueblo y de llevarle lo mejor que ellos tienen, pero por un motivo, porque ese pueblo está en una situación singular para recibirlo. Uno, esta idea, ¿no?, porque me parece que es una cuestión trascendental y fundamental. La situación era la siguiente. Esto estaba casi como ahora, ¿no? Es decir, lo de Europa, digo ya, envejecido, triste y oscuro, digo, así para ya terminarlo de una manera brutal, ¿no? Es decir, por tanto, había una visión del cristianismo en la cual era muy difícil lograr un cambio. Pues igual que nos cuesta a nosotros hoy en día generar una conciencia social en una sociedad por los múltiples esquemas en los que estamos metidos y por no hablar de ideología, ¿no? Es decir, dejémoslo así. Pero cuando se encuentran con el descubrimiento de unas nuevas tierras, de unas nuevas gentes, la conciencia es que esas gentes son buenas y están en la situación excepcional para recibir el mensaje cristiano en su integridad. ¿Qué harán, por tanto, los 12 apóstoles de México y a partir de ahí los primeros grandes misioneros? Aplicar el libro de los Hechos de los Apóstoles y, por tanto, una vida en común en las tierras americanas. Y generarán esa idea, creerán sinceramente en ella y lucharán por ella. Por tanto, es la visión del misionero, insisto una vez más, frente a la visión del conquistador. Pero es que la cuestión no es que sean 4 locos, ingenuos, que hacen esta visión, sino que realmente hay un lugar común en el cual se está creyendo en estas ideas, de manera sincera y de manera veraz. Os suena a Tomás Moro, ¿verdad? Tomás Moro, el gran canciller de Inglaterra, santo que le cortarán la cabeza por ser fiel a sus ideas. ¿Os suena esa famosa? Algún año a estas 3 lecturas vinculaba a otras 3 y una de ellas era la de Tomás Moro, Utopía, su pequeña, ese librito, ¿no?, bellísimo. Hay una tradición, y puede tener cierta verdad, que el libro de Utopía Tomás Moro lo retomara de algunas ideas de los misioneros franciscanos de los 12 apóstoles de México. Pero a su vez que los 12 apóstoles de México, y posteriormente en la evolución de las misiones, tomaran la idea de la utopía de Tomás Moro para generar una ciudad y una vida diversa significativamente respecto a lo que se estaba viviendo en otros lugares. La cuestión no es ridícula, o sea, Tomás Moro era seglar franciscano, era de la Tercera Orden franciscana, conocía ese pensamiento, se había educado en Oxford y vivía de esa sensibilidad religiosa del momento. Es decir, la mentalidad de que en Europa ya no se podía nada, por tanto había que buscar nuevos sitios donde llevar nuevas ideas, nuevo pensamiento y nueva sensibilidad capaz de generar un hombre diverso, ¿no? Recuperar, digamos de alguna manera, la raza humana. Después pasó lo que pasó, desgraciadamente, ¿no? Se lió la historia y la cosa se complicó de manera significativa. Pero, daos cuenta, no se trata de quedarnos simplemente en el ideal de un primer momento, porque tampoco tendría ningún sentido, ¿no? Pero sí es interesante ver cómo estos autores reflexionan, se acercan a un pensamiento, lo estudian y creen en él. Daros cuenta que, por otra parte, y esta quizás sería la última idea que quisiera desarrollar por atenernos un poco en el tiempo, ¿no? Y sería una realidad del momento. A partir de la segunda mitad del siglo XV, 1450,
Sabéis que se produce en todo el contexto del pensamiento occidental y del mundo occidental un cambio muy significativo. De un poder, digamos, en clave medieval, de señores vinculados, se pasa a un poder cada vez más vinculado en la persona del príncipe, ¿no? Del rey. Y por tanto se intenta hacer que el poder sea un poder no absoluto, porque no es la idea todavía, pero sí un poder controlado. Eso es la visión civil, pero es que también hay una visión paralela en el marco eclesiástico que coincide. Hasta el concilio de Basilea, Ferrara, Florencia, en ese contexto, hasta la elección de Martín V, hay una pugna enorme entre el papado y el conciliarismo. ¿Quién manda más? ¿El concilio, es decir, la unión de los obispos, o manda el papa? Hasta ese momento se tenía idea que el que mandaba era claramente, generalmente el concilio. Digo, por tanto es la mentalidad y el cambio de mentalidad en las dos ideas, en el marco civil y el marco eclesiástico. Y es muy interesante tener presente este cambio de mentalidad porque se va a aplicar también en el pensamiento occidental de manera general y por tanto digo, como otra de las claves y de otro de los puntos de entronque transversal para seguir ese discurso, ¿no? Por tanto, ver esa evolución y ese pensamiento, cómo se va a concretar y por qué, claro, cuando veíamos, por ejemplo, y os presentaba la figura de Francisco de Vitoria como uno de los que van a hacer esa lectura, ¿no?, de una revisión de la potestad civil, ¿por qué va a ser atacado? Precisamente porque cuestiona un poder que se quiere establecer como único, ¿no?, frente a otros poderes. No sé, me parece que esto así sería una visión general, rápida, excesivamente, posiblemente concisa, pero sobre todo intentando, como os decía, abrir horizontes y que cada uno podáis abordarlo desde aquello que os resulte más interesante, ¿no? Una última insistencia nuevamente, lo del foro, por favor, usarlo, preguntar, consultarnos y cuando nos hagáis una consulta que no sea de manera individual o particular por medio de un correo electrónico, sino que lo hagamos desde ahí para que esto enriquezca a todos, porque estoy convencido que ahí pueden surgir muchas más cosas, ¿no? ¿Sí? Incluso, supongo que de aquí ahora, como esto no nos va a permitir tampoco crear un diálogo, pues que lo hagamos desde ahí, ¿no? Porque pueden quedar cuestiones abiertas o cuestiones de cómo plantearlo, ¿no? Muchas gracias.